Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a lo que es este tercer bloque. En este bloque vamos a estar hablando de dos grandes temas, lo que es fisiología endocrina y fisiología digestiva. La fisiología digestiva es bien sencillita. A mí casi no me gusta realmente, pero no porque sea fea o algo así, sino no sé, no es de mi total agrado. Pero la fisiología endocrina, por otro lado, me encanta. Aparte también es bastante sencillita, los sistemas de retroalimentación son bien sencillos, y aparte es justo eso, son como cadenitas de que este saca este y estimula al otro y el otro saca este y estimula al otro y este saca cosas y hacen cosas. Así de sencillas son las cosas endocrinas, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la introducción a la fisiología. Hay endocrina, no lleva acento. Bueno, depende. Hay quienes sí se lo ponen, hay quienes no, pero bueno, ese es el punto. Lo importante aquí es que en esta clase vamos a hablar de las hormonas, vamos a hablar de qué tipos hay, cómo se sintetizan, qué receptores tienen, cómo van a liberarse a la sangre. En general, no vamos a hablar justo de estas hormonas. Pero antes de entender esto, necesitamos nosotros saber qué es el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino va a ser un conjunto de glándulas e incluso de células dispersas por ahí que nos van a ayudar con su producto de secreción, que son las hormonas, a regular el cuerpo, ¿no? Hay dos grandes sistemas que regulan al cuerpo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Cuál es la primera diferencia? Bueno, las dos primeras diferencias es que el sistema endocrino usa hormonas y el nervioso usa neurotransmisores y que el sistema nervioso actúa inmediatamente y el sistema endocrino tarda en actuar. ¿Por qué va a tardar en actuar? Porque justo necesita que se activen sistemas, que se libere la hormona, que se sintetice, que llegue al receptor, que el receptor se active y la. Cosa que en el sistema nervioso no ocurre tanto. Más bien no ocurre esto, ¿va? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de esta clase el año pasado, la di en diapositivas, pero no me gustó. Entonces, este año la vamos a dar en un pizarrón en blanco y vamos a ir desarrollando el tema, ¿vale? Entonces, el principal tema del día de hoy, quedamos que son las hormonas. Y para empezar necesitamos definir qué es una hormona. Estas van a ser sustancias, pero no cualquier tipo de sustancias, sino son sustancias que se van a liberar. ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? Endocrina y exocrina. Es que las endocrinas se van a liberar a la sangre, ¿ok? Directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué otra diferencia hay entre una secreción exocrina y una secreción endocrina? Que la secreción endocrina es en pequeñas cantidades, ¿ok? Las hormonas cuando se liberan a la sangre y la concentración en sangre es realmente muy poca, o sea, son muy bajitas. ¿Pero por qué? Porque aunque se liberen en pequeña cantidad, tienen una gran potencia biológica. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que poquita hormona va a tener una gran actividad. Entonces, no es necesario que saquemos miles de cantidades de hormona para para poder desempeñar su acción, ¿no? Gracias a su gran potencia, con una pequeña cantidad basta. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, ¿cuál va a ser la función de estas hormonas? Pues básicamente la homeostasis. ¿Ok? Recordemos que la homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse al entorno, ¿no? De mantener nuestras variables fisiológicas estables, ¿no? Esto era la homeostasis. ¿Cómo va a ser cómo va a regular o cómo nos va a mantener en una homeostasis el sistema endocrino? Pues bien fácil, regulando, ¿no? ¿Qué va a regular? La actividad. ¿La actividad de qué? De ciertos tejidos, de ciertas células, etcétera, ¿no? Pero específicamente, ¿qué actividades va a regular? Pues son varias, puede ser desde el crecimiento, el desarrollo, la reproducción también, y también, o sea, también puede regular iones, ¿no? Este equilibrio hidroelectrolítico también lo puede regular. Entonces, se va a encargar de regular muchísimas cosas, ¿no? Pero principalmente estas cuatro.
¿Va? Bien, esas son sus funciones, ¿vale? A grandes rasgos, esa es la función de las hormonas. Obviamente cada hormona va a tener o va a desempeñar diferentes funciones, evidentemente. Solo que pues en este caso es una introducción, entonces lo vemos de manera general. Ya cuando hablemos que de las hormonas tiroideas, vamos a ver su función. De las hormonas suprarrenales, vemos su función, ¿va? Bueno, a las hormonas nosotros los vamos a dividir en tres grandes grupos, dependiendo su estructura. Primero tenemos a las hormonas peptídicas, o que son hormonas que son proteínas básicamente. Tenemos a las hormonas esteroideas ay, y tenemos a las hormonas amínicas. ¿Ok? Vamos a hablar de cada una, comenzando por las hormonas peptídicas. ¿Cuál es la característica principal de las hormonas peptídicas? Que todas estas van a estar formadas por cadenas de aminoácidos, igual que cualquier proteína. Por eso las hormonas peptídicas son proteínas, ¿va? ¿Cómo va a ser la síntesis de estas hormonas? Va a ser igual que la síntesis de cualquier proteína. Núcleo, ribosoma, RER, Golgi, fuera, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que durante toda su síntesis, la hormona va a tener diferente nombre. Y es lo que luego... Ay, miren, ahí está mi gata. Eh, que durante toda la síntesis, la hormona va adquiriendo diferentes nombres. Y eso es lo que luego les llegan a preguntar. Entonces, todo inicia en el núcleo, ¿no? De aquí del núcleo, pues va a salir un ARN mensajero. Después del ARN mensajero, pues este va a viajar hacia lo que son los ribosomas, ¿no? Ya en los ribosomas, pues se va a sintetizar esta cadena de aminoácidos. Y esta primera cadena de aminoácidos que se genera va a recibir el nombre de preprohormona. Y esta preprohormona es la primera forma de hormona que se va a generar. Obviamente es una forma inactiva, no está inactiva. ¿Y por qué es preprohormona? Ah, porque esta preprohormona en su cadena de aminoácidos va a tener algo que se conoce como péptido señal. Este péptido señal sirve para que del ribosoma y la preprohormona que sale pueda llegar hacia lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Y en el retículo endoplásmico rugoso, este se va a encargar de eliminar, de romper al péptido señal o de cortarlo como lo quieran ver, para que después se forme lo que es la prohormona. ¿Ok? Y después de la prohormona, esta prohormona se va a empaquetar y se va a mandar hacia lo que es el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi va a sufrir ciertos cambios que son muy variables dependiendo de la hormona. Ay, perdón. Y entonces se va a empaquetar. Y otra cosa aparte de que se empaquete en el aparato de Golgi, lo más importante es que hagan de cuenta, no sé, nuestra preprohormona es así, ¿no? Tiene tres partes. Lo amarillito es el péptido señal. Entonces en el RER le quita el péptido señal. En el Golgi se divide, ¿no? Se forma esta división. De esta manera queda la hormona activa y un péptido aparte, ¿no? Entonces, las vesículas que se van a generar en el aparato de Golgi, ya que se rompieron o ya que se separaron estos péptidos, van a hacer dos cosas. Precisamente la hormona activa más ciertos péptidos. ¿Ok? Y entonces esto se va a quedar en vesículas. Y esta es la síntesis de cualquier hormona peptídica. ¿Ok? Va a cambiar obviamente el nombre de la preprohormona según la hormona, sí, obviamente. Pero la estructura de la síntesis es exactamente la misma. Y les pueden preguntar, ¿qué nombre recibe a la cadena de proteínas que sale del ribosoma? Ah, pues la preprohormona. ¿O qué marca el cambio de preprohormona a prohormona? Ah, pues la escisión o la separación o el corte del péptido señal.
Ya, ahí van dos preguntas que les pueden llegar a hacer. ¿Qué características van a tener estas hormonas peptídicas? Son principalmente tres. Uno es el grupo más grande de hormonas. Casi todas las hormonas del cuerpo son hormonas peptídicas. Ahí lo vamos a ir viendo con el tiempo. Además, estas hormonas se van a almacenar en vesículas, que justo es lo que estábamos viendo. Después del Golgi se almacena en vesículas y ya cuando llega el momento que se van a necesitar, salen, ¿ok? Por exocitosis. Y la característica más relevante por el momento es que son hidrosolubles. Al ser hidrosolubles, esto significa que van a circular libres en el plasma. ¿Cómo es esto de libres? Ah, porque hay ciertas hormonas que ahorita vamos a ver que necesitan unirse a proteínas plasmáticas para poder viajar en el plasma por la sangre, pero estas hormonas no. Principalmente o mayoritariamente, estas hormonas van a circular libres, ¿va? Pueden llegar a unirse a ciertas proteínas plasmáticas, sí, pero principalmente van a circular libres, ¿vale? ¿Qué hormonas peptídicas vamos a tener? Chorrocientas. Ahorita vamos a ver todas así general, pero son muchos, ¿va? ¿Qué otras hormonas? ¿Cuál más bien? ¿Cuál es el segundo grupo de hormonas que tenemos? Las hormonas Ay, lo escribí mal. Esteroideas. Ahí está. Las hormonas esteroideas. Y estas hormonas esteroideas van a tener la gran característica de que van a derivar todas de lo mismo, ¿no? ¿Y qué es esto mismo del que derivan todas? Es el colesterol. Y el colesterol es un lípido, ¿no? Entonces, estas hormonas esteroideas son lipídicas, hormonas lipídicas de la... Ay, y todas estas hormonas lipídicas van a derivar de lo que es el colesterol. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una hormona y la otra? Ah, que a algunas les van a agregar cosas a la estructura del colesterol, a otras les van a quitar, entonces se va a ir modificando. Pero la base de todo va a ser el colesterol. Todas van a derivar principalmente del colesterol, ¿va? ¿Qué otra característica? Estas hormonas se van a sintetizar al momento. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque las hormonas peptídicas se van a sintetizar, se pueden ir sintetizando y quedarse guardadas, mientras que las hormonas esteroideas se van a sintetizar al momento en el que son necesarias, ¿va? ¿Sí estoy grabando mi audio? Sí. Entonces, al momento en el que son necesarias, se van a sintetizar, ¿va? ¿Por qué? Porque al ser lipídicas, van a ser liposolubles. Y esto les va a conferir la capacidad de atravesar las membranas. Entonces, al tener la capacidad de atravesar membranas, pues no se almacenan, porque va a ser imposible almacenarlas. Si las metemos en vesículas, pues en el momento en el que quiera la hormona, va a salir por esta capacidad liposoluble que tiene. ¿Qué otra característica tiene? Que sí se van a unir a proteínas plasmáticas. No pueden viajar solas por ser liposolubles, entonces sí se van a tener que unir a proteínas plasmáticas. ¿Va cambiando según la hormona? Sí. ¿Lo vamos a ir viendo con el tiempo? Sí. ¿Qué órganos se encargan de secretar estas hormonas esteroideas o lipídicas? Principalmente tenemos la glándula suprarrenal, tenemos las gónadas, tenemos el cuerpo lúteo y además tenemos la placenta. ¿Ok? Entonces, lo rescatable de aquí es que todas derivan del colesterol. ¿Va? Y por último, terminemos las hormonas amínicas. Estas hormonas amínicas van a derivar de un aminoácido, pero ustedes me dirán, oye, pero pues, las peptídicas también son aminoácidos. Sí y no. La, lo especial de las hormonas amínicas es que derivan de un aminoácido en especial, que es la tirosina.
Entonces, a partir de la tirosina es que se van a sintetizar todas estas hormonas, que son principalmente dos. Sí, uno son las hormonas tiroideas y por el otro lado tenemos las catecolaminas. Las catecolaminas van a ser la noradrenalina y la adrenalina y la dopamina. Y si se dan cuenta, todas terminan en amina, amínicas, ¿va? Lo especial de estas hormonas amínicas, ay, se prendió el ventilador de mi compu bien feo. Levanta tantito. Ya, está. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Estas hormonas amínicas son bien especiales porque tienen funciones mixtas, o más bien características mixtas, entre mitad peptídicas, mitad esteroideas. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas hormonas que se guardan en vesículas. Lo voy a poner de este lado mejor. Que sí se van a guardar en vesículas. Y por el otro lado vamos a tener ciertas hormonas que se guardan unidas a proteínas. ¿Ok? ¿Cuál va a ser cuál? Ah, pues las catecolaminas sí se almacenan en vesículas y las hormonas tiroideas se van a guardar unidas a proteínas plasmáticas. ¿Va? ¿Cómo van a viajar cada hormona por el torrente sanguíneo? Y aquí también es mixto. Las hormonas tiroideas van a viajar unidas a proteínas plasmáticas. Y las catecolaminas pueden llegar a viajar libres. ¿Va? Entonces, vamos a ver cada una a su debido tiempo, por supuesto. Que sí, de hecho, la primera glándula endocrina que vemos es la tiroides. Bueno, no, es la hipófisis, pero como tal glándula endocrina, la tiroides. ¿Va? Entonces, estas son principalmente las hormonas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Bueno, los grupos de hormonas que tenemos en el cuerpo. ¿Qué hormonas vamos a tener? Así, si pudiéramos ver todas las hormonas que hay en el cuerpo. Un segundito. Pues van a ser estas. Todas estas que estamos viendo en este esquemita de acá, ¿va? Entonces, vamos a tener hormonas hipotalámicas, hormonas de la hipófisis anterior, de la posterior, de la tiroides, del páncreas, de la suprarrenal, de las gónadas, de la médula suprarrenal, de la paratiroides, del riñón, del cuerpo lúteo y de la placenta. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas hormonas, muchas glándulas endocrinas. En morado vamos a tener las hormonas peptídicas, que si se dan cuenta son casi todas. En amarillo tenemos las hormonas amínicas, que son las aminas, perdón, las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Y en naranja café tenemos las hormonas esteroideas. ¿Ok? Ok. Y bueno, eso es como para que vean todas las hormonas que tenemos en el cuerpo y vean todo lo que vamos a ver en este bloque. ¿Va? Ahora, ¿qué más tenemos que ver ahorita? Toda hormona va a tener cierto mecanismo de secreción. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. De los mecanismos de secreción. ¿Ok? Y estos mecanismos de secreción los podemos clasificar en dos grupos. Uno según su temario y el otro según el libro. Según su temario nos dice que los mecanismos de secreción son constitutivo y regulado. Sí, secreción constitutiva y secreción regulada. Pero en los libros nos hablan de otro mecanismo de secreción, de otros mecanismos de secreción. Entonces, vamos a hablar de los dos, ¿va? Primero del que nos dicen los libros. ¿Y por qué es el más sencillito? Y porque esto nos liga a otra parte de su temario. Entonces, tenemos un mecanismo de secreción neural, que este mecanismo de secreción neural va a depender de los nervios simpáticos, pero no cualquier nervio simpático. Ay.
sino que de los nervios simpáticos que llegan a la glándula suprarrenal. ¿Ok? Entonces, estos nervios simpáticos, cuando se activan y estimulan a la glándula suprarrenal, van a causar que ésta libere catecolaminas. Y esa es la regulación neural. Nada más, ¿va? ¿Es importante? Sí, por supuesto, pero esto es más similar o más bien lo vimos en bloque uno, ¿va? El otro tipo de secreción, según los libros, o el otro mecanismo de secreción más bien, es por retroalimentación, ¿ok? Y entonces, para entender qué es para entender este mecanismo de secreción, tenemos que entender qué es la retroalimentación. La retroalimentación básicamente va a ser cuando la acción de una hormona le va a informar a otros órganos de qué está pasando con esta hormona. Y esto va a decir, oye, detente o sigue secretando más, ¿no? Esa es la retroalimentación. Es la respuesta que se genera en respuesta a la acción de una hormona, ¿ok? Eso es la retroalimentación. Y esta retroalimentación es la misma que vimos en primer bloque. Tenemos una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Y justamente yo se los dije, de estas dos, solo una es homeostática y esa es la retroalimentación negativa, ¿no? Y es la que generalmente vemos en todos los sistemas endocrinos. ¿Por qué? Porque retroalimentación negativa se encarga de detener la secreción hormonal, ¿ok? Entonces, cuando la acción de la hormona le dice a todo el sistema, detén la secreción, se detiene. Eso va a ser la retroalimentación negativa, en el que la acción de la hormona retroalimenta al sistema, le informa y le dice, oye, estoy haciendo esto, y el sistema dice, ya, suficiente, detengamos la secreción. ¿Va? Entonces, ¿cómo vamos a lograr este informe a todo el sistema? Pues gracias a las asas de retroalimentación. Y vamos a tener tres grandes grupos de asas. Lo que es un asa larga, un asa corta y un asa ultra corta. El asa larga es cuando la hormona o la acción de la hormona retroalimenta a todo el sistema, desde eh, la primer cosa que ocurre para que se genere toda esta secreción hormonal, ahí es donde va a retroalimentar. Tenemos también un asa corta en la que la hipófisis retroalimenta al hipotálamo, ¿no? Y el asa ultracorta, esta solo ocurre cuando, por ejemplo, la hipófisis se retroalimenta a sí misma, o el hipotálamo se retroalimenta a sí mismo, o una glándula endocrina se retroalimenta a sí misma. Esa es una asa ultracorta. Ay, espérame tantito. Ya. Entonces, estábamos hablando de las asas, ¿no? Entonces, eso es la retroalimentación negativa. ¿Qué tipos más bien, en qué glándulas vamos a tener retroalimentación negativa? Pues en casi todas realmente. Pero pues los vamos a ir viendo poco a poco. Más bien pues sí, poco a poco, porque de cada hormona tenemos que ver qué sistema de retroalimentación tiene, toda la cascada de señalizaciones, dónde se detiene, dónde se regula, etcétera. ¿Va? Entonces, por eso, poco a poco. Puede que lleguen a sentir esta clase un poco general, pero es así porque es una introducción. Ahí estamos viendo a grandes rasgos todo el sistema endocrino. Por otro lado, la retroalimentación positiva, esta ocurre cuando la acción hormonal o la hormona como tal va a provocar.
más secreción. ¿Ok? Entonces, se secreta una hormona, esta retroalimenta y esto genera que se secrete más hormona, ¿no? Entonces es más y más y más y más. ¿Cuál es el ejemplo que siempre mencionan? La oxitocina. Pero también tenemos otro ejemplo que es, ven estas fases del potencial de acción, ven cuando se alcanza el umbral y se abren los canales de sodio, pues cuando entra sodio se van a activar más canales de sodio dependientes de voltaje, que hace que cuando sube el voltaje va a activar más canales de sodio que van a elevar más el voltaje y así. Es una retroalimentación positiva. Una acción provoca que se aumente más y más y más. ¿Va? Eso es la regulación negativa, perdón, positiva, positiva. Entonces tenemos estos dos, retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, ¿va? Pero bueno, estos son los que nos comentan en el libro, ¿no? Su temario nos dice que hay otros mecanismos de regulación en la secreción. ¿Cuáles van a ser estos? Los, la regulación constitutiva y la secreción regulada. La secreción constitutiva, aquí lo que ocurre es una secreción libre. Entonces, así como se sintetiza, se libera. ¿Ok? Entonces, no se guarda, no se almacena, simplemente se sintetiza y se libera. Se sintetiza, libera. ¿Va? Entonces, en esta secreción, ¿qué pasó? En esta secreción libre no se almacena. ¿Ok? Entonces, ¿qué hormonas van a llevar a cabo esta secreción constitutiva? Las hormonas esteroideas. Entonces, al momento que estas hormonas esteroideas se sintetizan, se van a liberar y se van a secretar, ¿vale? Pero ojo, no podemos tener sistemas que no se regulan. Entonces, esta secreción constitutiva parece que no está regulada, pero sí se regula. Pero ojo, aquí la regulación ocurre al momento de la síntesis. ¿Ok? Entonces, los sistemas van a regular cuándo se comienza a sintetizar estas hormonas esteroideas, no cuándo se liberan, sino que cuándo se sintetizan. ¿Por qué? Porque sabemos que estas hormonas esteroideas, en el momento en el que se sinteticen, se va a liberar. ¿Va? Entonces, de esta manera, regulan cuándo se va a sintetizar y de esa manera están regulando cuándo se libera, porque sabemos que cuando se sintetiza, se libera. ¿Va? Entonces, el otro tipo de regulación de secreción es la rima, regulación, secreción. Es la secreción regulada. Como su nombre lo dice, aquí la secreción sigue un patrón, sigue una regulación. Esto quiere decir que hay un estímulo que provoca que se liberen las hormonas, ¿no? Esto quiere decir que estas hormonas sí se almacenan. ¿Para qué se van a a almacenar? Para que un estímulo, el que sea, ya los iremos viendo, provoque que las hormonas que están almacenadas se liberen. Entonces, en este caso, la regulación está en la secreción. Entonces, la glándula endocrina puede sintetizar y sintetizar y sintetizar, pero como van a estar guardadas las hormonas, pues no pasa nada. Lo que va a suceder es que un estímulo llega a la glándula y le dice, oye, ya saca tus hormonas que están almacenadas. Y entonces la regulación es en la secreción. ¿Cómo se va a, más bien, qué se va a regular específicamente? La exocitosis de las hormonas, ¿va? ¿Y qué hormonas van a llevar a cabo este tipo de secreción? Las hormonas peptídicas y también las amínicas, ¿va? Ok. Entonces, esas dos van a seguir este sistema de secreción consti- con- regulada, perdón. Pues tenemos constitutiva y regulada.
Y esos son los diferentes tipos de mecanismos de secreción que tenemos, ¿no? Y de regulación además. Pero ustedes me dirán, oye, sí, qué padre, se liberan las hormonas y todo, pero ¿cómo van a llevar a cabo las hormonas su acción? Y esto está bien padre. ¿Por qué? Porque para que una hormona tenga acción en cualquier tejido, vamos a necesitar de receptores. Y de estos receptores tenemos muchos. De hecho, esa es de las cosas complicadas de este bloque, que hay muchos receptores y los pueden llegar a preguntar. Pero, o sea, sí son muchos, pero tampoco son tantos. O sea, no nos estamos comparando con, no sé, las citocinas de inmuno, por ejemplo, o los marcadores. No sé, Dios los ampare. Pero bueno, los receptores se van a clasificar. Los podemos clasificar como membranales y citoplasmáticos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues su ubicación. Los citoplasmáticos están dentro del citoplasma o en el núcleo, o los membranales que están sobre la membrana, ¿va? Pero a mí la clasificación que me gusta hacer es por la estructura del receptor como tal, ¿no? Les pueden llegar a preguntar de esto que les acabo de decir de membranal intracelular, sí, pero es bien sencillo. El nombre lo dice, ¿no? Por otro lado, lo que yo les digo es esta clasificación según su estructura. Y tenemos tres grandes grupos. Por un lado tenemos los receptores unidos a proteínas G. Por el otro lado tenemos los receptores intracelulares. Y por el otro lado tenemos los receptores asociados a dominios tirosina sinasa. ¿Va? Entonces vamos. Ay, últimamente traigo una muletilla con el va cada que doy clase. No sé por qué. Pero bueno, espero se me quite. Este, cada BAMIO es un granito más a que pase en su depa. Pero bueno, el punto es las proteínas G. Para empezar a entender este receptor, que seguramente ya vieron en Pharma Bloque uno, pero pues lo repasamos porque siempre van a preguntar los receptores acoplados a proteínas G. Para empezar, ¿qué necesitamos saber de esto? Pues que las proteínas G son un dominio transmembranal, creo que son 7 giros o 6 dominios, no me acuerdo. Y justo esta proteína transmembranal con todos sus dominios va a tener aquí acoplado el receptor, ¿no? Pero además va a tener tres subunidades. Va a tener una subunidad gamma, una subunidad beta y la más importante, la subunidad alfa, ¿no? ¿Por qué digo que la más importante es la subunidad alfa? Ah, porque esta subunidad alfa va a tener pegado un GDP, un guanosindifosfato. Ya, se me está olvidando el nombre. Este GDP es importante. ¿Por qué? Porque cuando está unido el GDP, esto significa que el receptor o la proteína G, ay, yo le iba a poner mal, está inactiva. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, las proteínas G se van a dividir en tres grupos. Más bien, no en tres grupos, sino en tres receptores diferentes. Primero tenemos las GS, que son proteínas G estimulantes, por eso reciben el nombre de GS. Después tenemos las GI, de inhibidoras. Y por último, las GQ, que realmente no sé qué significa la Q. No lo dicen, nada más dicen de las Gs y de las GI, de las GQ, nada. Pero bueno, ¿qué van a compartir todas estas? Esta estructura de aquí. En todas va a ser exactamente la misma. Solo que, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Para entender cómo funcionan los GS, pues se tiene que unir aquí nuestra hormona, ¿no? La que sea. En el momento en el que se une la hormona, el GDP se va a cambiar por un GTP. En ese momento se va a activar todo este sistema.
¿Por qué? Porque ¿qué sigue después? La subunidad alfa se va a liberar, se va a dividir, se va a salir de de estas tres subunidades juntas, la alfa se libera. Y esta subunidad alfa se tiene que liberar, ¿por qué? Porque en otro sitio de la membrana vamos a tener a una enzima. Esta enzima es la que va cambiando según el tipo de proteína G. En el caso de las GS es la adenil ciclasa. Y entonces, en el momento en el que a esta adenil ciclasa se une la subunidad alfa, la va a activar. Y entonces, ¿qué va a hacer esta adenil ciclasa? Pues bien sencillo. El ATP que tenemos lo va a transformar en AMP cíclico. Y a este, y a es- y este AMP cíclico se va a encargar de activar a una proteína sinasa A. Y esta proteína sinasa A se va a encargar de fosforilar. Y al momento de fosforilar, va a fosforilar proteínas, cosas, y las va a activar y va a desencadenar toda la cascada de señalizaciones para que las hormonas lleven a cabo su acción. Entonces, si les dicen, ¿qué? ¿Cómo estructurar la pregunta? ¿Qué marca el inicio de la actividad de la hormona? La fosforilación, el inicio de la fosforilación de proteínas. Cuando se fosforilan, se activan, ¿vale? Eso, nos está faltando otra cosa. El AMP cíclico pues va a llegar a un punto en el que se va a inactivar y se va a pasar a formar el 5-AMP. Este 5-AMP es una forma inactiva del AMP cíclico y se forma por acción de la fosfodiesterasa, ¿vale? Después tenemos las proteínas GI, que son exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la subunidad alfa, en lugar de activar a la adenilciclasa, la va a inactivar. Y entonces no va a haber formación de AMP cíclico. Y entonces, pues va a estar inactiva la célula. Así de sencillo, ¿vale? Por el otro lado, las GQ, estas me gustan más. No sé por qué, pero me gustan más. Las GQ es lo mismo. Llega la hormona, el GDP se intercambia por un GTP, ay, y entonces se libera la subunidad alfa, ¿no? Y en este caso, la enzima que se activa por la subunidad alfa ya no es la adenilato ciclasa, ahora es la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, cuando se une la subunidad alfa, esta va a comenzar a liberar dos cosas o a formar dos cosas. Uno, el diacilglicerol y el otro, el inositol trifosfato o el IP3. Este IP3 es bien importante, ¿por qué? Porque va a viajar al retículo endoplásmico y este retículo endoplásmico va a liberar calcio. Entonces, el calcio junto con el diacilglicerol van a activar a una proteína sinasa, pero en este caso es la proteína sinasa C. En el caso de las GS es la proteína sinasa A. Y al final esta proteína sinasa C va a tener la misma misión de fosforilar. ¿Va? Y de esa manera es que pues funcionan los receptores acoplados a proteínas G. Son muy sencillos. Suele recordar siempre que las GS están con S de AMP cíclico y las GQ pues con Q de calcio. No, con que se acuerden que las S son de AMP cíclico y proteína sinasa A, ya la hicieron, ¿vale? Por otro lado, los receptores intracelulares, estos son únicamente para las hormonas esteroideas y las hormonas amínicas, ¿ok? Y bueno, ¿por qué van a ser intracelulares? Porque al final las hormonas esteroideas
y no, las amílicas no, pero las esteroideas principalmente pueden atravesar la membrana fácilmente, entonces no necesitan que el receptor esté fuera. La hormona puede atravesar la célula fácilmente. Bueno, la membrana de la célula. ¿Cómo va a ser estos receptores intracelulares? Pues todos van a compartir una estructura y este receptor va a tener varias subunidades. Va a tener una subunidad AB, una subunidad C, una subunidad D, una subunidad E y una subunidad F. Y hay dos bien importantes, la subunidad E y la subunidad C. ¿Por qué? Porque la subunidad E es el sitio de unión a la hormona, ¿vale? Y la subunidad C va a tener unas estructuras llamados dedos de zinc, que son ricos en zinc, que la función de estos dedos de zinc es anclarse al DNA, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se une la hormona en la subunidad E de este complejo de receptor, estos receptores se van a comenzar a dimerizar. Dimerizar significa que se van a unir un receptor y otro receptor, se van a unir y van a formar un dímero. Esa es la dimerización. Entonces, ya hay dos receptores juntos, ya tenemos formado un dímero. Y cuando se une el dímero, este, este va a viajar hacia lo que es el DNA. Y entonces nuestro complejo de receptor se va a unir aquí al DNA y va a activar. El sitio donde se une estos receptores van a tener el nombre de SRE o sitio de respuesta, en este caso a esteroides o a hormonas esteroideas. En el momento en el que este complejo receptor se une a este SRE, recibe el nombre de factor de transcripción. Y al ser un factor de transcripción, esto nos dice que cuando se unen estos receptores al DNA, van a producir o van a generar que se produzcan nuevas proteínas, ¿no? Se produzcan ARNs mensajeros que se van a convertir en proteínas y estas proteínas pueden hacer mil cosas, pueden formar canales, pueden formar enzimas, muchísimas cosas, ¿vale? Y esos son los receptores intracelulares, ¿va? Los receptores tirosina sinasa se van a dividir en dos. Unos, los que como tal son un tirosina sinasa receptor. ¿Y estos cómo van a funcionar? Tenemos nuestra membrana y vamos a tener nuestro receptor. Vamos a tener aquí dos partes, una parte extracelular y una parte intracelular. La parte extracelular es el sitio donde se van a unir las hormonas. Y la parte intracelular, esta va a recibir el nombre de región tirosina sinasa. Entonces, cuando la hormona se une al receptor, la región tirosina sinasa se va a activar y una sinasa que hace fosforila. Entonces se va a activar a sí misma, más bien, va a fosforilarse a sí misma y va a fosforilar a muchas proteínas más. Entonces, la función de esta tirosina sinasa es fosforilar y al momento de fosforilar, pues activa o inactiva, ¿no? Pero principalmente activa. ¿Cuál es el ejemplo más claro de este tipo de receptor? Los receptores de insulina. ¿Ok? Por otro lado, los otros tipos de receptor van a ser los receptores asociados a dominios tirosina sinasa. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Los dos hacen lo mismo, o sea, literalmente lo mismo. La diferencia aquí es que
El receptor como tal va a seguir teniendo un dominio extracelular y un dominio intracelular. El dominio extracelular va a seguir siendo en el que se une la hormona, perdón. Pero en la parte intracelular, este no va a tener dominios tirosina sinasa, sino que va a estar unido, dicen los libros, de manera no covalente a, eh, a dominios tirosina sinasa, ¿no? Entonces, como tal, no son parte de la estructura del receptor, pero estos dominios tirosina sinasa se unen, se acercan, y entonces cuando la hormona se une a nuestro receptor, va a tener cambios que van a activar al dominio tirosina sinasa, y estos dominios van a tener la misión de fosforilar, ¿vale? Vale. Entonces, estos tres son los tipos de receptores que tenemos y que vamos a estar viendo, ¿ok? Van cambiando según la hormona, va cambiando el nombre. La actividad es la misma. O sea, va a llegar un punto en el que yo les voy a decir, la hormona tal se acopla a receptores GS. Y ustedes ya saben que una proteína GS es AMP cíclico y activación de la proteína sinasa A. Hasta ahí, ¿vale? El nombre es el que sí va a ir cambiando, evidentemente. Pero bueno, nosotros estamos viendo que todo el sistema endocrino pues regula cosas, es muy importante. Por ende, se tiene que regular. ¿Cómo se va a regular? Pues ya vimos que se regula la secreción, pero también se va a regular otro componente de todo el sistema, que es la regulación de los receptores, ¿vale? Y para entender la regulación de los receptores, nosotros necesitamos entender un concepto, que es la sensibilidad. Y básicamente la sensibilidad es qué tanta hormona, me doble el dedo. Qué tanta hormona necesita, qué tanta hormona necesita el tejido o la glándula endocrina, o más que la glándula endocrina, el tejido diana, ¿vale? Independientemente si es una glándula endocrina aparte o es músculo, por decirlo, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la cantidad de hormona que necesita el tejido diana para responder, ¿ok? Para llevar a cabo su acción. El concepto como tal de sensibilidad es concentración hormonal que produce el 50% de la respuesta máxima. ¿Va? Eso es la sensibilidad, ¿vale? Entonces, la sensibilidad nos dice qué tanta hormona necesitamos para llegar a esta respuesta, ¿vale? Y la sensibilidad se puede modificar. Si nosotros aumentamos la sensibilidad, significa que necesitamos menor concentración para llegar a la respuesta. Si nosotros disminuimos la sensibilidad, significa que necesitamos mayor concentración de hormona para llegar a la respuesta. Y esta sensibilidad se puede modificar de dos formas, modificando el número de receptores disponibles y por el otro lado modificando la afinidad de los receptores, ¿vale? Y entonces hay dos regulaciones de la sensibilidad. Uno es por, la regulación por disminución y la otra, ahí le puse tres, y la otra es la regulación por incremento o por aumento. También lo pueden encontrar como up regulation y down regulation, pero pues es lo mismo. La regulación por disminución va a tener, o sea, lo que va a hacer es disminuir la sensibilidad, ¿vale? ¿Cómo lo va a lograr? Pues hay varias formas de lograrlo. Uno, disminuyendo la síntesis de receptores. Dos, aumentando la degradación de receptores ya existentes. Y por último,
inactivando a los receptores, no como tal, degradándolos. ¿Cómo los va a inactivar? Los va a internalizar a la membrana. En el caso de que sean receptores membranales. En ese caso, simplemente los mete dentro de la célula y de esa manera, pues ya no se puede unir la hormona peptídica con su receptor. En el caso de las hormonas esteroideas, que su receptor es intracelular, lo que pasa es que el receptor tiene cambios conformacionales en su estructura y pues ya no es afín a la hormona y de esa manera es inactivo. Y la regulación por incremento, pues es lo contrario. Va a aumentar la sensibilidad si aumentamos la síntesis de nuevos receptores, si disminuimos la degradación y también si activamos más receptores. ¿Cómo se van a activar estos receptores? Pues los receptores que ya estaban internalizados los expone a la membrana y ya se activan. O en el caso de los receptores intracelulares, modifica la conformación estructural para que ésta se vuelva afín a las hormonas y de esa manera, pues ya se pueda unir. Y de esa manera es que se regula la respuesta por los receptores, ¿vale? Y pues básicamente esta sería la clase del día de hoy, ¿vale? Entonces, es una clase cortita, creo. No sé cuánto me tardé. Pero pues es la introducción, pero es súper importante que entendamos todo esto de las hormonas y de los receptores para que precisamente en el futuro yo solo les diga, tal hormona sea una receptor tal, ¿no? Y ya automáticamente, obviamente se los voy repitiendo, ¿no? Pero para que ustedes mismos vayan sabiendo de que, es receptor tal y produce tal y genera tal, ¿va? Entonces, espero que esta clase haya quedado bien y pues de nuevo, bienvenidos al tercer bloque. Bueno, van a ver que lo van a disfrutar mucho más que los anteriores, ¿vale? Pero bueno, saben que cualquier duda, aquí estoy y pues nos vemos para la siguiente clase, ¿vale? Hasta luego.